Después de la pelea con Otto Octavius, Peter estaría tomando fotos para el Clarín. Parece que ya tengo las fotos para el diario Al Clarín, diría Peter. De pronto observaría a Liz terminando con Flash. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué terminaron? Diría Peter acercándose. Mientras Peter se acercaba, Flash se estaba yendo de allí. Y Sally fue a consolar a Liz. ¿Qué sucedió? Diría Peter. Liz terminó con Flash, se separaron, diría Mary Jane. ¿Por qué? Diría Peter. No lo sé, ellos lo decidieron, diría Mary Jane, viendo cómo las tres se van de allí. Peter sé que no es un buen momento con lo de la telenovela y el supervillano pero, en serio hay que hablar con Harry, estoy muy preocupada, diría Gwen. Pues vas a tener que hablar con él después, ya se esfumó, diría Peter observando que Harry se había marchado de allí. Pero ¿por qué se iría y sin tan siquiera decirnos? Diría Gwen. ¿Quién sabe? Diría Peter. Hablando de eso, porque el Doctor Octopus te estaba buscando, diría Gwen entre brazos. ¿No lo escuchaste? Me necesitaba para buscar a Spider-Man. Hablando de eso, me contó lo que sucedió. Para empezar, ¿no crees que Harry debería disculparse contigo? Diría Peter. ¿De qué? Diría Gwen. Después de que Otto apareciera de la nada, estabas corriendo pero te tropezaste, luego Harry apareció huyendo de él enfrente de ti, pero el muy capullo corrí y saltó sobre ti dejándote atrás. A veces pienso que Harry no se comporta como un amigo, diría Peter molesto. Estaba asustado al igual que todos, diría Gwen. Pero yo no soy de los que deja a sus amigos atrás. Si demostró ser un hombre en el fútbol, ¿por qué no demostrar serlo en el peligro? Diría Peter retirándose. Nota del autor, el capítulo que van a ver, no va a ser como el capítulo 9 de la serie, sino de mi teoría, y además lo de Noche de Brujas no será en este capítulo. Ya que, hoy no es Halloween, así que comencemos. Peter ya llegaría a su casa, después de cobrar las fotos. Peter, ¿estás bien? Me entero lo que pasó en el parque, diría Mike Parker. Estoy bien, gracias a Black Spider-Man, nadie salió herido, diría Peter con una sonrisa. Vaya, pero ¿qué haríamos sin él? Diría May. Ha sido una noche peligrosa, diría Peter. Pero bueno, estás a salvo, diría la tía May. Buenas noches, diría Peter. Buenas noches, diría la tía May. Peter se iría a su habitación. Estaría sentado en la cama. No lo entiendo, ¿por qué rompieron? Si ni siquiera estaba con Liz, ¿por qué terminaron? No lo sé. Ni siquiera lo mencionaron en la serie, diría Peter. ¿Te parece eso importa? Diría el simbionte. Como dije, no se explicó por qué terminaron, pero tienes razón, es asunto de ellos. Hablando de ellos, tenemos los brazos y los conocimientos de ciencia del Dr. Octavius, diría Peter. Así es, diría el simbionte. Espero que con ese conocimiento, podría construir la armadura de araña de hierro, y otros trajes, inclusive construiría lo que Otto construyó, requiere dinero y materiales, pero hasta que logre mi objetivo, deberé ser cuidadoso en el patrullaje, porque Otto, estuvo interesado en ti. Así que usaré el traje original para que, logre hacerle creer que fuiste destruido, diría Peter. Ya veo, está bien, no sería mala idea, diría el simbionte. Al día siguiente es viernes. En la escuela, Peter estaría llegando a la escuela, hasta que observaría a Harry tomar la globulina verde. ¿Qué estás bebiendo, Harry? Diría Peter fingiendo que no lo sabe. Esto es solo un refresco, diría Harry. En un instrumento químico, diría Peter. No tuve tiempo para ponerlo en un termo, diría Harry. Tiene desde ayer todo el tiempo, para ponerlo en un termo, diría el simbionte. Bueno, vamos a clase, diría Harry, a lo que los dos van a clase. Al salir de clase, Peter estaría caminando por el pasillo cuando es detenido por MJ. Hola Peter, diría MJ saludando. Hola MJ, ¿cómo estás? Diría Peter. Bien. Oye, ¿te pasa algo? Diría MJ. No, nada malo, diría Peter. Es que ayer estabas molesto con Harry, parecías muy distinto, diría MJ. Harry era el que actuaba distinto, casi no es el mismo de antes, evita de Gwen y a mí, y se le va bien jugando fútbol, diría Peter. Ese es el punto, diría Gwen apareciendo. Algo sucede con Harry, pero no quiere decirme qué es, diría Gwen. Ya se descubrirá después, diría Peter retirándose. Empiezo a creer que Peter también actúa muy extraño, diría Gwen. Mientras con el pelinegro, estaría balanceándose por Manhattan. ¿Qué piensas hacer ahora? Diría el simbionte. Bueno, voto por hacerle crear unos trajes, y darle unos ajustes a los lanzarredes, y crear un GPS y un rastreador, que no he visto en la serie original del espectacular Spider-Man, diría Spider-Man balanceándose. Pero necesitas materiales y dinero para que eso pase, diría el simbionte. Bueno, ya se nos ocurrirá algo, Kurama, diría Spider-Man. ¿A quién le dices Kurama? Diría el simbionte. Es un nombre cariño, tranquilo, diría Spider-Man riéndose. Discúlpate, diría el simbionte. Lo siento, diría Spider-Man. Hasta aquí la parte